Cuba, oficialmente República de Cuba. Es un país soberano insular asentado en las Antillas del Mar Caribe, como uno de sus 13 países y uno de los 35 del continente americano. Limita al norte con el estrecho de Florida y el estado estadounidense del mismo nombre, al este con el Paso de los Vientos y la isla de la Española, conformada por Haití y República Dominicana, al sur con el Mar Caribe, las Islas Caimán y Jamaica, y al oeste con México, Honduras y el propio Golfo de México. Posee una superficie de 109.884 kilómetros cuadrados. Su punto más alto es el Pico Turquino con 1.974 metros sobre el nivel del mar. El territorio está organizado en 15 provincias subdivididas en 168 municipios, uno de ellos denominado Municipio Especial, con La Habana como capital y ciudad más poblada. Su idioma oficial es el español y cuenta con una población aproximada de 11,2 millones de habitantes, según datos del último censo realizado en 2012, aunque en la actualidad este número se aprecia enormemente reducido debido al éxodo masivo que sufre la isla. Los símbolos nacionales de esta isla caribeña son la bandera de la estrella solitaria, el escudo de la palma real y el himno de Bayamo, mientras que los atributos nacionales son la palma real, la flor mariposa y el tocororo. Los comienzos de la historia de Cuba se remontan a la época de los aborígenes, resultado de varias oleadas migratorias que arribaron a Cuba desde diferentes lugares de la América continental. Con el inicio de la colonización española de América iniciada el 12 de octubre de 1492, Cuba se mantuvo como colonia de esta hasta 1898, destacándose en este periodo importantes figuras como Carlos Manuel de Céspedes, el iniciador de las luchas por la independencia, y José Martí, prominente intelectual, escritor y héroe nacional. A partir de la participación de Estados Unidos en la Guerra de Independencia cubana, el triunfo cubano-estadounidense condujo a la independencia nominal de facto como protectorado de Estados Unidos hasta el 20 de mayo de 1902, donde quedó instaurada oficialmente la República de Cuba. Durante la primera mitad del siglo XX, Cuba trató de reforzar su sistema democrático, pero tras fuertes conflictos sociales y tensiones políticas, se produjo un golpe de Estado en 1952 que dio lugar a la dictadura de Fulgencio Batista. Batista huyó de Cuba el 1 de enero de 1959, después de más de 3 años de lucha armada liderado por el Movimiento 26 de Julio, encabezado por Fidel Castro y por el Directorio Revolucionario. Ese día se anuncia oficialmente el triunfo de la Revolución cubana. El 16 de abril de 1961 se declara el carácter socialista de la revolución, siguiendo las ideas de Karl Marx y Vladimir Lenin. Durante los primeros años de revolución se produce un punto de alta conflictividad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, al punto de llevar a ambas naciones al borde de una guerra nuclear durante el desarrollo de la crisis de los misiles de 1962. En 1965 se funda el Partido Comunista de Cuba, que gobierna el país desde entonces. Debido a la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y la disolución del Consejo de Ayuda Mutua Económica en junio de 1990, el gobierno cubano decreta formalmente el llamado Período Especial en Tiempo de Paz, en marzo de 1990, periodo que se caracterizó por la enorme escasez de alimentos. En torno al año 2000, el entonces presidente cubano Fidel Castro impuso la que él llamó Batalla de Ideas, un importante esfuerzo por sacar al país de la penosa crisis del periodo especial y emprender una cierta modernización del país, dentro de sus limitadas posibilidades. El 25 de noviembre de 2016 fallecía de causas naturales el líder histórico de la Revolución cubana, a los 90 años de edad. El gobierno cubano decreta 9 días de duelo nacional. Cuba se autodefine como un Estado socialista de derecho y justicia social, con un sistema político de partido único gobernado por el Partido Comunista de Cuba. El sistema de gobierno es ampliamente calificado como una dictadura. Otros la consideran como una dictadura con apoyo popular y una democracia de un partido único. El 19 de abril de 2018
es elegido Miguel Díaz-Canel Bermúdez como presidente de Cuba. Por primera vez llegaba a la más alta posición del Estado cubano una persona nacida después del triunfo de la revolución. La moneda oficial del país es el peso cubano, mediante la cual el Estado le paga el salario a sus trabajadores, y aunque no está catalogada como oficial, también circula otra moneda denominada moneda libremente convertible, conocida popularmente como MLC. En la práctica está equiparada al dólar americano y solo se tiene acceso a ella mediante transferencias por concepto de remesas familiares desde el extranjero o depósitos en efectivo de monedas extranjeras a unas tarjetas especiales destinadas para ello. Paradójicamente, en la actualidad, los principales bienes y servicios que vende el Estado, como comida, productos de aseo y equipos electrodomésticos, solamente se venden en esta moneda y no en pesos cubanos, propiamente dicho. Si no tienes dólares o euros o alguien que te envíe remesas, no tienes derecho a adquirir estos bienes de primera necesidad. Por tanto, se infiere que el trabajador humilde que gana su salario en pesos cubanos solamente puede adquirir estos productos indispensables para vivir a precios ridículamente caros en el mercado negro informal, con lo cual se resignan a solamente sobrevivir entre tantas carencias. Los principales sectores económicos del país son la agricultura, minería, industrias y servicios. Así fue durante muchos años. En la actualidad, la economía de Cuba depende altamente de las remesas enviadas mayormente por los emigrados y del turismo beneficiado por las hermosas playas de su costa norte. Según el gobierno cubano y Amnistía Internacional, el embargo estadounidense contra Cuba ha tenido un impacto negativo en la recuperación económica del país. Aunque en cierto modo, tal embargo económico sí afecta al desarrollo del país, principalmente en el ámbito del comercio con terceros países, el sistema político imperante en la isla lo aprovecha para achacarle la culpa de todos sus males y problemas internos, derivados de la pésima gestión estatal. De ahí una famosa frase en la isla que se ha vuelto muy popular: eso es culpa del bloqueo, con lo cual se ironiza y satiriza la situación de crisis que vive el país. Los medios de comunicación oficialistas de Cuba son de titularidad pública y están en manos del Estado central y de los municipios correspondientes. La política informativa la dirige el PSC, siendo gestionada a través del Ministerio de Comunicaciones. Existen diversos medios de comunicación independientes radicados fundamentalmente en el exterior del país y gestionados por la diáspora. Entre ellos están Martí Noticias, Cibercuba, Diario de Cuba, 14 y medio, Cubanet y ADN Cuba. El prefijo telefónico de la isla es +53 y su dominio de internet es .cu. La empresa de telecomunicaciones de Cuba S.A., también conocida como ETEXA, es el monopolio estatal de las comunicaciones que provee servicios de telefonía y comunicaciones en Cuba. Desde el 11 de julio del 2021, cuando se dieron lugar las históricas protestas más grandes desde 1959 y que conllevó un estallido social sin precedentes, en la isla se respira tranquilidad, pero sigue latente el descontento popular. El espíritu, la personalidad y el alma de Cuba seducen hasta el punto de enamorar. Su imagen icónica, el sentimiento y la pasión que transmite te marca para siempre como un permanente y profundo tatuaje dibujado con un mimo en el corazón. Vivir y conocer Cuba es una auténtica experiencia. La dura lucha diaria por la vida es convertida en sonrisas, alegría, color y música para subsistir. Muchas gracias por ver este video y por vuestro apoyo. No olvides suscribirte al canal. Si te ha gustado, déjalo dicho en comentarios y por favor apóyanos con un gran like para seguir brindándote contenido de calidad. Hasta la próxima, Dreamers.